El podcast con Héctor Producciones Publica presenta. La motricidad fina es trabajar, por ejemplo, el boleo, el trazar, el trabajar con la plastilina. Okay. Y la motricidad gruesa es lo que se trabaja con los movimientos. A veces hay niños que llegan en primero de preescolar hablando muy poco, porque pues en casa tal vez están solos, o sea, no tienen un hermanito o amiguitos, Okay. o conviven muy poco con niños. Y ya estando ahí en el aula, como que van desarrollando su lenguaje porque tienen convivencia con otros niños. Eso lo recalco mucho en mis reuniones con papás, que es importante que trabajar en casa, o sea, que es como si fuéramos un triángulo. Okay. Fui desarrollando también esa habilidad, ya ahorita hasta periódicos, murales hago pintados. Bienvenidos a otro episodio de este podcast. Mi nombre es Héctor Domínguez y estoy contento de que hoy esté en este episodio una maestra infantil, Fanny Denise. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, contenta de estar aquí contigo hoy. ¿Cuántos años tienes ya de maestra? Aproximadamente 8 o 9 años. ¡Hala! Wow. Pero a ti te han gustado los niños desde hace tiempo. Sí, siempre me llamó la atención. Cuando estabas en el bachiller, ¿ya tenías la intención de dedicarte a algo referente al cuidado de los niños? Bueno, cuando yo estaba en la secundaria, Okay. tengo una tía que ella es maestra. Ok. Entonces, cuando yo entro a la secundaria, en la secundaria pues sabes que hay 2 turnos, ¿no? Sí. Yo quedo de tarde y la mañana pues la tenía yo libre. Ok. Entonces, ella me invita a trabajar con ella en ese tiempo. Secretaría como que te daba la oportunidad o les daba más bien a las maestras de tener sus asistentes y los papás como que pagaban a las asistentes por el apoyo a las maestras. Entonces ella me invita a que yo la vaya a apoyar en las mañanas, como pues yo Sí. estudiaba en las tardes y pues yo me animé, le dije que sí. Y pues ahí nació el gusto, más bien ella fue mi máster, mi maestra, ella me enseñó parte. Ella fue tu inspiración. Sí, ella fue mi inspiración. La verdad que con ella estuve trabajando desde que estuve en segundo de secundaria, tenía 14 ¡Qué años. morrita! Sí, 14, 15, luego entro en el bachiller. Al pasar al bachiller, pues quedo de mañana. Ok. Ya no puedo continuar trabajando con ella. Entonces sí trabajaba en las tardes, pero de otra cosa, ya no era como que en ese ámbito de educación, ¿no? ¿Te acuerdas de tu primer niño que cuidaste o auxiliaste en este aspecto? Sí, te digo, yo estaba con mi tía y era como que, no creo que era primero o segundo año, creo que era primero, porque mayormente cuando los niños llegan a primero, como que empieza ese proceso de desapego con mamá, estar en la escuela. Ella ¿Qué hacías, te acuerdas? Sí, los llevaba al baño, apoyaba a mi tía con las tareas, a poner tareas, ayudaba a los niños con las actividades. O sea, Y no veían así los niños así de, oye, ¿por qué esta niña me está dando una orden? no, la verdad es que no me metía a dar órdenes, digo, era la asistente, mi Ok. tía era la maestra, yo nada más la apoyaba, los llevaba al baño, pero pues también ellos como que hacen un apego a pesar de que no te ven como maestra, Ok. pero sí hacen un apego contigo. Ok, ya entiendo. Tú tenías desde el primer momento, te encariñaste con los niños. Sí, la verdad es que ellos, muy aparte que ven a la autoridad que es su maestra, ¿no? Ellos se encariñan contigo, te abrazan. Luego hay niños que todavía, como te digo, están en el proceso de adaptarse nuevamente o adaptarse al desapego con mamá. En esa parte como que ellos buscan en ti ese refugio. Ok. Y pues los cargas ahí como que contigo todo el tiempo. Hay niños que son muy maduros, llegan, se sientan, no lloran, pero sin embargo hay niños que todavía les cuesta un poco el desapego con Que a veces son la mayoría de un grupo. Sí, ¿no? a veces son la mayoría de un grupo. ¿Cómo aprendes tú a lidiar o cómo aprendiste a lidiar, a tener el control sobre los niños que a veces son problemas?
No problema como tal, pero sí es la parte que lloran, tenerles paciencia. Ok. Paciencia, abrazarlos, tratar de tranquilizarlos Wow. para que ellos vayan sintiendo como que están en un ambiente de cariño, donde hay tranquilidad, que vayan sintiendo poco a poco el cambio, porque es un cambio para ellos. Ok, eso igual te lo explicaba tu tía, ¿no? Sí, ella también era como que tener paciencia y ella también, que ellos se adapten Con la sociedad. al aula, más que nada al aula, ok. que se adapten al aula, te digo, el cambio que ellos sufren de un desapego. Si ellos, por ejemplo, van directo de casa a preescolar, pues sí es Sí. un cambio muy brusco para ellos. En cambio, hay niños que van de guardería a preescolar, como que ya no lo sienten tanto porque Ok. ya vivieron ese proceso de desapego con mamá cuando estaban en guardería. Ok, ¿recomiendas que hagan ese proceso de guardería y luego preescolar? Sí, yo la verdad siento que es muy viable y ayuda mucho a los niños, porque sí se ve mucho la diferencia. Ok, ¿qué les empiezan a enseñar entonces en guardería? En guardería se trabaja mucho lo que es actividades de convivencia, el control de esfínteres, el dejar el pañal, porque pues todavía hay niños Sí. en preescolar, ahorita pues en actualidad ya no se permite que los niños usen pañal al llegar al preescolar, Ok, ¿por porque qué? ya no se les permite a las maestras llevarlos al baño, o sea, ya ellos tienen que ser independientes en esa parte. Ok. Entonces, ya no se permite como tal que los niños ingresen con pañal. Entonces, en guardería se trabaja esa parte, el control de esfínter, actividades de convivencia, actividades de motricidad fina, motricidad gruesa. ¿Cuál es la motricidad fina? La motricidad fina es trabajar, por ejemplo, el voleo, el trazar, el trabajar con la plastilina. Ok. Y la motricidad gruesa es lo que se trabaja con los movimientos. El saltar, Ok. el, por ejemplo, con un pie. Los reflejos. Ajá, entonces sí, pues es un poquito recomendable esa parte. Ok, ok. Si tú entonces no llevas, tú como mamá o como papá no llevas a tu hijo a una guardería porque no lo quieres pagar, entonces eso es lo que tú tienes que empezar a hacer con tu menor en tu Trabajar. casa, ¿no? Sí, más que nada trabajar el control de esfínter, o sea como sea en el preescolar, las maestras trabajan motricidad fina, motricidad gruesa, pero sí a veces es muy difícil en casa como que llevar esa rutina de trabajar el control de esfínter, o a veces sí es muy complicado para los niños dejar el pañal, Ok. porque a veces como que les da miedo hacer popó en la taza o en la niquita. Hay niños, por ejemplo, yo he conocido niños que sí controlan esfínter en el aspecto de la pipí, Ajá. pero la popó como que ellos todavía no están, ¿cómo te diré? No están aún como que, Ok, se entiendo, no se sienten preparados. ajá, no están preparados para todavía sentarse en una tacita y hacer popó. A veces es como que utilizan pañal solamente para hacer popó. Entonces sí lo he vivido en Ok, casos se acostumbran entonces al pañal, ¿no? Y por así decirlo, ya esa transformación cuesta, como cuánto tiempo cuesta pasa para que pueda dejar el pañal y hacerlo en un inodoro. Yo siento que cuando está listo, o sea, es algo que no se fuerza como tal, Ok. no se obliga al niño como tal, sino ya que se siente preparado para dejar el Pero pañal. normalmente, ¿en qué edad has visto que hacen eso los niños? Pues es que depende, Ok, te digo, sí varía mucho. sí varía mucho. Y también me imagino que si es hombre o mujer, niño o niña, ¿no? Sí, o sea, depende mucho la parte de si el niño está preparado para dejar el pañal en su totalidad. Muchas veces, como te digo, yo cuando trabajé en estancia era que mayormente los cargábamos ya en prekinder, porque en estancia es como que hay maternal, lactantes Sí. y prekinder. Los niños que son de prekinder son los niños que se están preparando para ir al preescolar. Ajá. Entonces, que era mediados de enero, febrero,
que ya los empezábamos como que a trabajar con ellos, esa Ok. parte de quitarles el pañalito y llevarlos a cada ratito a la nica, y era de que estar súper atentos con ellos para que se lograra ese proceso. El Claro, avance. había niños que no lo lograban aún porque todavía no estaban listos para dejar el pañal aún. Pero pues sí era algo como que constante. Se trabajaba con ellos normalmente desde la llegada, que eran 7 u 8 de la mañana que entraban a guardería. Se trabajaba con ellos, se les ponía un calzoncito, una trucita, Ok. y se les llevaba cada determinado tiempo al baño. Ok. Los sentabas, pero había niños que pues sí les costaba, se hacían en la ropita y era volver a cambiarlos y estar constante con ellos. Y era como que habían veces que se lograban con niños y habían veces que pues no. O sea, como te digo, es un proceso como tal. Y en casa pues es sí tener mucha paciencia en casa, porque a veces pues en casa es diferente que en Sí, estancia. definitivamente. En estancia pues hay tapetitos, Sí. los tienes en un aula y se hacen pipí, pues secas los tapetitos, los lavas, los cambias. Ok. Y en casa no, porque en casa mayormente pues mamá tiene ese miedo de me va a hacer pipí en la cama o en el sillón. Entonces ¿Qué tips te recomiendas para que no se hagan pipí en la cama? pues tener como que esa paciencia con ellos y estarlos llevando frecuentemente al baño. Estar atento, Sí, ¿no? estar atento. Estar atento o determinar un horario, o sea, como Ah. tal. Bueno, en la mañana, si yo trabajo, pues sí, tal vez ponerle entrenadores y lo dejo con alguien más, decirle a mi abuelita, a la tía, ¿sabes qué? Constantemente llévalo al baño. Ok. Y si se hizo en el entrenador, pues no pasa nada, cambiarlo y estar como que constante en esa parte para que también el niño como que vaya asimilando que lo que tiene pues sí es un pañal, pero que puede bajárselo cuando él guste ir al baño. Y creo que eso también como que los niños, si lo vas trabajando, como que ellos Ok. van acoplándose a la idea que sí es un pañal, pero me lo puedo bajar para ir al baño. Ok. Igual influye mucho la persona que lo acompaña al baño, ¿no? Sí, la verdad que para eso hay que tener mucha paciencia, porque a veces los niños llegan, se sientan y solo están ahí sentados y no. Sí, no vas a darle esa tarea a tu tío borracho, ¿no? Por ejemplo, no es una Sí. tarea muy delicada. No, claro que no. Sí, hay que tener mucha paciencia y más que nada tratar de que el niño se sienta en confianza. Sí, En confianza para... ok, eso es muy, muy importante. Estudiaste en UVT, Sí, estudiar. en el sistema semiescolarizado, me estabas Sí, diciendo, de los semiescolarizado. sábados. ¿Por qué decidiste meterte los sábados? Bueno, en ese entonces mi papá pues, estaba enfermo. La verdad es que yo pues no tenía como que ese valor de irme y tenía como que ese miedo de que pues a mi papá en ese lapso que yo estuviera estudiando le pasara pues algo, ¿no? Ok. Entonces decidí estudiar en la UVT, pero yo me fui con la idea de que yo iba a poder trabajar libremente en una escuela de gobierno como tal, pero luego me doy el chasco con que pues mi carrera no entra como tal en la plantilla. O sea, Ok. sí entra para niveles como por ejemplo bachiller, bachiller prepa, universidad, pero pues yo como que no me animo a irme a esos grados ¿Por qué? porque pues ya son adolescentes, son un Está poco perro, más ¿no? grandes, entonces sí está como que muy, como que sí es. Pero lo tuyo igual, ¿no, man? Porque está muy, muy, muy complicado el saber, un niño que apenas está empezando a hablar, o que tú les vas a enseñar a hablar. Tú les has enseñado a hablar a muchos niños, ¿no? Pues es que eso se da conforme la socialización de los niños, Ujú. ¿sabes? A veces hay niños que llegan en primero de preescolar hablando muy poco porque pues en casa tal vez están solos, o sea, no tienen un hermanito o Va, amiguitos ok. o conviven muy poco con niños y ya estando ahí en el aula como que van desarrollando su lenguaje porque tienen convivencia con otros niños. Entonces, eso les ayuda mucho, la Ok. convivencia con otros niños. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando los niños son muy retraídos y por más que tú quieras hacerlo convivir, el niño no quiere convivir con nadie? Pues te digo, se da poco a poco, es como que ellos van agarrando confianza con sus compañeros y dependiendo también el grado
el grado, ya sea primero, segundo, Y tercero. tienes que estar pendiente porque, como dices, tiene que convivir con sus compañeros, pero si el compañerito le hace maldad, ahí ya como que me estás bloqueando el hablarles, ¿no? Sí, la verdad es que sí es una tarea muy difícil, pero pues sí logran convivir entre ellos a como ellos buscan, o sea, Claro, claro. ellos es como que, ¿cómo te explico? La convivencia yo siento que se da entre ellos. En primero es un poco como que van empezando a adaptarse, van conociendo a sus compañeros. Ujú. Ya Y que ustedes tienen que hacer dinámicas para sí, eso para la mismo. integración hay que hacer dinámicas para lograr una buena integración entre ellos. Ah, bueno, y es que aparte, ustedes ven una clase normal de una maestra normal, pero esas clases se preparan hasta con meses de anticipación, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, en donde yo estoy trabajando ahorita, pues llevamos unos libros, se planean actividades, pero también se planean actividades libres, como por ejemplo de salir al patio, jugar, Ok. con que ellos convivan, tratar de que ellos convivan de manera sana y pues pacífica. Ok, ¿qué sistema de enseñanza están trabajando allí donde donde estás laborando? Mm, Pues no se lleva como tal un método. Ok. Sí llevamos, como te digo, diferentes libros de acuerdo a los grados, ¿no? Anteriormente se llevaba el método Filadelfia, pero como hubo cambio de dueños, ya no se siguió llevando el método como tal. Ok, ¿y el actual método te gusta o preferías el anterior? Pues el método Filadelfia sí era muy bueno, pero tenías que, como que no estaba muy completo o no estaba muy, como que, ¿cómo te explico? El método era, no sentíamos que no estaba como que muy adecuado Ok, para los niños que venían de fuera. ok, Era como que empezar con ellos el método, porque en estancia se llevaba el método, ay, el bebé políglota. El bebé políglota era pasar unas tarjetitas, venían las tarjetitas de chino, mandarín, ok. y era como que yo sentía que ya eso iba de la mano un poco con el método Filadelfia que se llevaba en ese entonces, porque era pasar tarjetas también y eran tarjetas con palabras. Ok. Entonces a veces se les dejaba las palabras a los niños y en casa no las repasaban. Entonces veníamos acá en escuela a repasarlas y a veces los niños como que pues había niños que sí eran muy de mente fotográfica y se las aprendían, pero pues había niños que pues no, como no había un apoyo en casa, no había como que Un avance, ¿no? ajá, un avance. Que eso es importante lo que estás mencionando, ¿no? Porque muchas personas, yo lo he escuchado de muchas personas que dicen, no, que es la maestra, que el maestro, que la escuela. Carnal, 50 y 50% es tu trabajo, 50 en casa y 50 en la escuela, ¿no? Sí, la verdad es que yo eso lo recalco mucho en mis reuniones con papás, que es importante que trabajar en casa, o sea, que es como si fuéramos un triángulo. Ok. Si el triángulo no le funciona a un lado, no vamos a obtener un aprendizaje esperado como tal. Si en casa no refuerzan lo visto en la escuela, es como si no hubiéramos nada. Sí. Y yo lo he visto mucho con niños que he tenido en en las diferentes pues niveles que he estado, en primero, segundo, tercero. Por ejemplo, hubo una ocasión que una niña venía de un preescolar público Ok. y la niña sí sabía algunas cosas, pero pues al nivel que estaban los niños de acá, de la escuela ¿Dónde de paga, laboras? pues ya estaban más avanzados, ya ellos transcribían algunas palabritas, vaya, no es Ok. como tal. Pero ya llevaban un avance importante. Ajá, entonces vi mucho el apoyo de su mamá, que ella me daba alegría y a la vez me reía porque me decía, maestra, por favor los viernes mándeme la libreta.
Porque es que fíjese que yo con la niña, usted le deja tarea y volvemos a repasar todo lo que ya vimos. Órale. Entonces la niña logró llegar al nivel de sus demás compañeros a mitad del ciclo escolar. O sea, ni siquiera a finalizar, sino a mitad del ciclo escolar. Y para mí eso fue como que un ejemplo, ¿no? Claro. Si hay un apoyo en casa, logramos ver que pues el aprendizaje esperado se logra. Sí. Pero si en casa no hay un apoyo, pues... ¿Y qué hubiera pasado si no le hubieran prestado la atención a la niña? ¿No? Se hubiera atrasado muchísimo, me imagino. Sí, la señora a veces me dice, o sea, a veces me decía, ay maestra, yo estoy muy contenta porque la niña ha logrado como que el avance y yo he notado que es mucho avance. Y a veces es como que la niña tiene un pizarrón y se pone a transcribir una que otra palabra, ¿no? Órale. Entonces sí es como que en casa, si hay un apoyo, vemos el aprendizaje. Claro, no es todo como que dejárselo a la maestra. También das cursos, ¿no? Sí, doy cursos de verano. Ahora, en la próxima semana, que es del 21 al 25, Ahí lo tiene. voy a dar un pequeño taller de Pascua. La verdad es que siempre daba como que mis cursos así, pero ahorita decidí como que tomar una temática y dije, bueno, viene la Pascua, Órale. dar un taller de Pascua, vamos a hacer actividades ¿Cómo muy qué, por divertidas. ejemplo? Vamos a Como hacer que igual se va a aprender ahí. Vamos a hacer huevitos de Pascua, actividades manuales, de pintura, vamos a hacer una piñatita. Órale. Entonces, pues la verdad es que siempre trato como que mis cursos estén actividades que sean manuales, de pintura, para explotar la creatividad de los niños y que ellos se diviertan. En los otros cursos que he dado, como que tomo un poquito de actividades de repaso, y luego doy como que las actividades que van basadas en el curso, ¿no? ¿Cómo has visto la aceptación de tanto de los papás y de los niños? Pues sí he tenido niños. La verdad es que no me gusta acapararme con muchos niños. Trato de que sean máximo 8 o 10 niños para lograr tener una atención en todos. Hay un control, ¿no? Sí, y pues así logro como que tener la atención de todos, estar con todos, hacer las actividades más tranquilas y que ellos también como que tengan su espacio, ¿no? Entonces, ¿Ya sí, cuántos años llevas haciendo cursos? Ya llevas un rato, ¿no? ya con este es mi tercer curso. Ok. Sí, el primer curso que di, lo di con unas compañeras y sí hubo muy buena aceptación. ¿Cómo se animaron a lanzarlo? La verdad es que veíamos en Facebook las propagandas de pues las demás compañeras que hacían. Sí. Que cursos de verano. Entonces, yo nunca me había animado porque en mi casa no tengo como que ese espacio. Ok. O sea, no tenía como que un buen espacio para darlo. Entonces tenía una compañera que tenía un patio muy grande. Entonces fue como de que pues yo les dije, no, pues vamos a hacer un curso, y ellas, pues sí, está bien. Y cada quien era como que jalar por su lado algunos niños. Ok. Y sí, obtuvimos muy buena respuesta en ese entonces. Tuvimos muchas actividades como había espacio. Recuerdo que pusimos albercas, Órale. trampolín. Ya en el segundo curso que yo lo di sola, me animé a darlo sola. Era como que no quería. Y dije, bueno, vamos, ¿no? Y sí, también tuve muy buena aceptación. Llegaron varios niños. Esta vez sí me animé a darle en mi casa. Órale. Pues no hubo alberca, no hubo trampolín, pero al finalizar el curso, como que rompimos una piñata, hicimos actividades, se disfrazaron, hicimos pasarela, rompieron su piñata, comieron dulces y se llevaron unos detallitos. Órale, y que es una chamba detrás hacer eso, ¿no? Sí, porque pues todas las actividades manuales, pues las tenía yo que hacer con anticipación. Que si, por ejemplo, esa vez recuerdo que hicimos unos retratos de flores naturales, cortar cartón, pegarle cinta, buscar las flores naturales para que ellos las fueran pegando. Entonces sí, como que es trabajo. Igual para preparar tus clases, ¿no? Tú vas preparando tu propio material, ¿no? Sí. Voy preparando. Por ahí hay un meme muy sonado entre las maestras que ponen a sus novios a recortar, que los ponen a ayudar, ¿no? Sí, de hecho sí, a veces me ayuda, mi novio me ayuda a hacer. Saludos al Alex.
unas que otras cositas por ahí, pero a veces hasta él termina frustrado porque dice, te metes en cada rollo que no, de veras, ya no. Porque sí, a veces me meto en cada dilema. Pero al final queda bonito, queda chido. Sí, la verdad es que, por ejemplo, anteriormente me frustraba mucho para hacer los periódicos morales de la escuela porque no sabía trabajar con FOMI. Ok. Es un talento por ahí que se fue descubriendo en este proceso. Porque de les trabajo. obligan en las escuelas, ¿no? Tú haz este periódico, haz este material, pero para allá. Es parte de, ¿no? Entra en el trabajo de como docente, ¿no? ¿Ves? Porque ya lo normalizan, pero no debería ser así. Pues- Deben de avisar con tiempo. Sí, pues sí entra en parte de antes, sí me la complicaba mucho. Luego fue una habilidad que se fue desarrollando, ya ahorita ya es como que lo hago súper bien. Sí. Y a veces, sí, la verdad es que a veces igual vendo figuras de FOMI porque ya me salen súper bien ahí, súper cute más o menos. Igual, para los enamorados que quieran una mantita, ella sí hace mantas, no lonas, hace mantas y Sí, chingonas. igual esa fue una habilidad que descubrí en este proceso de la enseñanza. Un día, para el Día del Niño justamente, era como que nos tocaba la actividad de Sony y no, pues vamos a pintar camisas. Y yo ya había visto videos así de cómo las pintaban y bueno, yo dije, bueno, la voy a trazar y sí, ahí fui desarrollando, igual con la manta fui desarrollando también esa habilidad, ya ahorita hasta periódicos murales hago pintados. En diciembre, de hecho, pinté un periódico, me quedó súper cute también. Se puede decir que ya eres la más creativa, en Happy Baby, ¿no? Joan Komensky, sí, la verdad es que sí, luego es como que, ahora precisamente nos tocaba el periódico mural del día, bueno, siempre a inicio de ciclo escolar como que nos reparten las fechas que nos va a tocar, ¿no? Es como que nos avisen, así nos reparten y ya nos dicen, y ya ese día era como que, no, pues me va a tocar, a veces me tocan repetidos los meses, y era como que a una compañera le iba a tocar abril, y yo dije, no, pues yo agarro abril porque a mí ya me tocó ese mes, ¿no? Y ya nada más la maestra me dice, no, pues toca abril, la temática es esto, y ya ahí me ves ingeniándomelas para que el periódico quede, pues, ahí más o menos del gatazo. Nice. Y oye, ¿y qué opinión tienes sobre los consejos técnicos? Los consejos técnicos, bueno, pues son herramientas. Ajá. Son herramientas porque, pues, ahí creo yo que las maestras socializamos y hablamos un poco sobre nuestras experiencias en el aula, porque pues no es lo mismo dar tercero que dar segundo y dar primero. Son tres cosas muy diferentes. Entonces, como que ahí nos damos como que consejitos. Por ejemplo, yo vi esto con tal alumnito, te puede funcionar porque yo el ciclo pasado lo trabajé así y te puede funcionar, ¿no? Entonces, a veces muchas personas dicen, es que las maestras llegan a perder tiempo al consejo técnico. Ahí lo tienen. Pero pues no es así. En realidad también nosotros llegamos a trabajar al Sí, es necesario porque igual tienen que llevar material para el consejo técnico, ¿no? Sí, la verdad es que si las directoras llegan primero a tomar el consejo técnico, bueno, en mi caso así es, la maestra llega, toma el consejo técnico, prepara el consejo técnico y nos imparte a nosotros. Y es como que ahí tocamos diferentes situaciones que tenemos en el aula, cómo solucionarlas, cómo prevenirlas. Pues la verdad es que sí son muy buenos los consejos técnicos. Y por ejemplo, cuando les llega algún niño con autismo, ¿qué hacen en esa situación? Cuando llega un niño con autismo, pues integra, la verdad se trata de trabajar con Sí, es aceptado ellos. y todo. Sí, la verdad es que eso es lo que tiene la directora. La verdad ella nos aconseja, nos ayuda. Ella no es de dejarnos sola en esa parte. Si tenemos algún conflicto o algo que nosotros sintamos que ya no podemos, o con alguna situación, es como de que pues te aconseja tal cosa, o si tú, porque pues las maestras mayormente no nos
no estamos hasta cierto punto preparadas para trabajar con un niño con autismo. Okay. Pero pues buscamos las herramientas, nos preparamos, o sea. Sí, porque luego los papás pegan el grito en el cielo, pero si la maestra luego, el maestro no está preparado, ¿cómo le hacen ahí, no? Sí, es buscar herramientas. La verdad, yo desde el ciclo pasado estoy trabajando con un niño autista en mi salón. Trato de integrarlo en las actividades, trato de que él se integre y es como que también sus compañeros, no es tratar de que él se adapte a nosotros, sino nosotros adaptarnos a él. Sí. Y sí, me pasa mucho que ahorita en el salón tengo una niña tengo un niño autista y tengo una niña que siempre lo sigue, bueno, a dos, siempre lo siguen, le dan besitos, le dan abrazo, ellos también como que tratan de incluirlo. A la hora del desayuno también a veces me da mucha risa porque a veces ellos salen por su desayuno y lo ayudan con su lunch y a veces lo ven sentadito y lo ayudan a sacar su lunch. O sea, lo integran y tratan de integrarlo en todos los aspectos. Al momento de salir al recreo igual, ahí andan con él jugando, no es como que lo discriminen ni nada, y nosotros como docentes tampoco, ¿no? Tratamos de integrarlo y tratamos de adecuar actividades a él, más que nada. Sí, bajarnos un poco a las actividades y hacemos algo que se llama adecuación curricular. Okay. Adaptamos las actividades de acuerdo a las necesidades del alumno. Okay, ¿y les ha tocado a ti, por ejemplo, niños que están en situaciones legales? Bueno, los papás que estén en situaciones legales de divorcio, por ejemplo, de alguna separación, ¿afecta? ¿Tú no has notado que afecta ese proceso de separación? Pues yo siento que sí, porque la verdad que no he pasado como tal por esa parte, pero yo considero que sí afecta, más que nada dependiendo, pues muchas veces nosotros como docentes vemos diferentes cambios en el alumno. Claro. Y no sabemos a veces las vivencias que están teniendo en casa hasta que mamá o papá nos cuentan, ¿no? Porque a veces tú ves al alumno súper bien, que trabaja, pero muchas veces observas que ha tenido un cambio repentino y no logramos entender por qué, hasta que le preguntamos a mamá o papá y él nos cuenta alguna situación que está viviendo en casa. Okay. O sea, sí, diversas situaciones que se viven en casa afectan en el rendimiento de los alumnos. Okay, si no se está pendiente como maestro, entonces ahí se queda el alumno, ¿no? Sí, la verdad es que sí es trabajar de la mano tanto con papá y alumno, y prestarle un poco más de atención. ¿Y te ha tocado papás o mamás exigentes en alguna ocasión? Pues no, fíjate que con todos los papás que he estado desde estancia hasta mi proceso de preescolar, pues han sido muy buenas ondas conmigo. Pues has trabajado bien entonces. Sí. Porque yo he conocido maestras que sí les reclaman, pero igual tienen un carácter medio raro ahí. No, la verdad es que yo pues he trabajado muy bien, muy tranquila, trato de llevármela muy paciente. Lo que sí es que soy muy exigente con los papás en el aspecto de que hay que trabajar en casa, hay que reforzar los valores del respeto, los valores de tolerancia, o hay que trabajar en casa las tareas. Okay. O las tareas que les mando, porque sí, la verdad es que a veces mando tareas y es como que no veo respuesta, ¿no? Entonces, sí soy muy exigente en esa parte con ellos, pero con mis alumnos me las llevo muy cute, muy Dalai con ellos. Te llevan regalitos luego, ¿no? Sí, la verdad es que a veces son muy atentos, me llevan regalitos. A veces me pasa hace días, no sé, hace meses creo, cuando falto así, hace meses falté y cubrió una maestra. Llego al día siguiente y me dice mi alumnito, ¿por qué faltaste, maestra? Es que tú no puedes faltar, tú tienes que venir todos los días. Entonces sí, pasan cositas así que te sacan a veces la risa, porque pues ves a tus alumnitos que en realidad tienen ese apego contigo, ¿no? Pero pues... Oye, ¿ya has visto alumnos que los empezaste
ahora sí que desde cero y ya andan en la primaria luego. Sí, ya, la verdad es que en los cursos he tenido alumnitos que todavía, a pesar de que ya están en primaria, llegan conmigo a los cursos de verano. Órale. Y a veces me los encuentro, me saludan, o así, sí, he encontrado varios. Ok. Y han asistido a curso varios niños. Ok, ¿y no has pensado en un futuro tener tu propia instancia? Pues tal vez, no lo sé, la verdad es que ahorita la situación está muy difícil con los cambios que han habido, ya ahorita pues, como te contaba al principio, ya no, en preescolar, vaya, ya no dejan que lleves a los niños al baño, Ok. o por todo este conflicto Tantas regulaciones, ¿no? Se han visto muchos casos de violencia en niños, ¿no? Por esa parte ya nosotros no nos dejan como que ya limpiar a los niños, Claro, nada de claro. esa parte. Es un Entonces, tema muy delicado. sí, entonces es como que a veces como que de pensarlo, ¿no? Tú como buena maestra, porque eres buena maestra, ¿qué recomendaciones le das a los papás para encontrar un buen maestro o una buena instancia para que puedan confiar a sus hijos? Pues, ¿qué recomendación les Ajá, doy? que sea un buen maestro, o por ejemplo, ¿qué actitudes tiene un mal maestro? Que diga, eso es red flag, no lo lleves ahí. Pues en ocasiones yo soy de las maestras que a mí no me gusta, o sea, a veces siento que mis alumnos, a pesar de que están pequeñitos, me agarran de bajada, porque a veces les digo, les voy a dejar sin recreo si no se apuran o cuando veo que no se sientan. Y los saco, los dejo salir y a veces hay niños que se quedan con eso de que la maestra iba a dejar a tal niño sin recreo, ¿no? Maestra, y no que lo ibas a dejar sin recreo. Y yo, no, váyanse a recreo, disfruten. Y a veces es como que me agarran de bajada porque es como, ay, si la maestra no lo va a hacer, o sea. Ok. Entonces, yo soy de las maestras que a mí no me gusta dejarlos sin recreo, ni la verdad que ni les hago anotaciones a veces en las libretas, simplemente platico con los papás de una manera, no, fíjese que esto, o los dejo 5 minutitos sentados para que reflexionen, pero al final los dejo ir, ¿no? Es como que, Te vas directamente a la fuente, que son los ajá, padres, ¿no? es como que yo siento que no he escuchado que aquí en el municipio haya una mala escuela. Yo siento que todas las escuelas que hay son muy buenas. Hablo de las Que conoces. que conozco, que son de paga. Las públicas, pues igual son buenas, pero considero que en el caso de preescolar se ve un mayor aprendizaje en una de paga, pues es mayor tiempo, vaya, en una de gobierno pues es menor tiempo y es que de 9 a 12, entonces es como que siento que sí hay un aprendizaje, pero no tan amplio como en una escuela de paga. Hay que invertirle para la buena educación, ¿no? Para una buena educación. Sí, yo considero que sí. O si no tienes esa facilidad de, pues, pagar una escuela una escuela de paga, pues tú como papá sentarte con tu hijo, hay muchos libros, mucho material ahorita en internet, Sí. entonces, no, pues tratar de trabajar en conjunto con la maestra, vaya, porque pues yo sí he conocido a muchos papás que tienen a sus hijos en escuelas públicas, pero pues no ayudan a sus hijos por las tardes a reforzar lo visto y no se observa un aprendizaje como tal o no se obtiene un aprendizaje como tal. Entonces yo siento que para obtener un buen aprendizaje hay que trabajar en conjunto y si no tienes una aportación para pagar en una escuela de paga, sí reforzar en casa, porque yo siento que Claro. sí se puede tener ese aprendizaje, pero sí se trabaja en casa, no dejárselo todo al maestro como tal. Sí, y en casa y sobre todo los dos, ¿no? Sí, tanto del papá y de la mamá, de las dos. Sí, de las dos partes, sí. Porque aunque estén separados, no, eso no quiere decir que no eduques bien a tus hijos. Tú lo puedes hacer, tú como papá, si no estás con la mamá de tu hijo, lo puedes hacer por tu propia iniciativa, ¿no? Al final de cuentas es la educación de tu menor.
Sí, la verdad es que sí, yo siento que eso va de la mano con la docente. Te estés en una escuela de paga o en una de gobierno, para obtener el aprendizaje, tienes que trabajar con tu hijo en casa. Porque a veces pasa que sí estás en una escuela de paga, pero por mucho que la maestra se esfuerce, si en casa no es redituable el aspecto de trabajar en conjunto, pues no vas a obtener un aprendizaje, te va a resultar igual. ¿Tienes alguna página? Sí, tengo una página donde subo las cositas que hago a veces, las manualidades, los foamies, las mantitas que pinto. ¿Cómo se llama? Se llama Creativa Tefa. Creativa Tefa, ahí lo tiene, aquí va a estar apareciendo de todas maneras abajo en la descripción de este video. Fanny, muchas gracias por tu tiempo, por tomarte el tiempo de explicarnos todo lo que debe de saber un papá en cuanto a sus niños. No, gracias a ti por la invitación. Gracias, ahí lo tienes, no se te olvide de darle like, suscribirte y comentar lo que tú quieras. Gracias por ver.